pero se redireccionó la Buenas tardes, licenciada. ¿Cómo se llama? La dirección, y yo estaba hablando solita. Les ruego mil disculpas, pero ahorita vamos a comenzar. Muy bien, bienvenidos compañeros. Miren que parece que la B va a ser una de mis secciones especiales. Les ruego mil disculpas de antemano. No sé qué sucedió, pero me redireccionaron. Estaba yo en otro, hablando yo sola, cuando me doy cuenta que solo tenía un compañero. Pero gracias a una compañera, gracias a Dios ya están todos listos. Yo voy a comenzar. Agradezco de antemano a don Kevin, que el día viernes trató de ayudarme. Lamentablemente, los sistemas informáticos para esta edad que yo tengo ya son bien avanzados, pero aquí espero en Dios hoy poderlo hacer lo mejor posible. Muy bien, vamos a comenzar, compañeros, después de las disculpas del caso. El derecho, mi nombre es Claudia de Aguilar, completo, Claudia Lisset Zamora Loaiza de Aguilar. Tengo aproximadamente 17 años de ser abogada y notaria. Gracias a Dios he tenido la oportunidad de impartir varios cursos, tanto en el área pública como en el área privada. Y hoy voy a tener el gusto de impartirles el Derecho Internacional Público 1. Actualmente me desempeño como coordinadora de la vocalía 11ª de la Corte Suprema de Justicia, que tiene competencia en materia penal, pero como sabemos el derecho es único, ¿verdad? Es un conjunto de normas que solo se especializan por la materia, pero prácticamente la finalidad es la misma: regular relaciones sociales y determinar obligaciones y derechos. En ese sentido, vamos a comenzar indicando ¿qué es el derecho internacional público? Definitivamente, cuando queremos nosotros hacer una definición, o sea, definir qué es un concepto, hacemos relación a sus aspectos esenciales, es decir, hacemos prácticamente una descripción de su contenido. En ese sentido, hay excepciones del derecho internacional público que nos permiten establecer dos vertientes. La primera, que el derecho internacional público es una acepción universal y que sus preceptos normativos van dirigidos específicamente a los sujetos del derecho, en este caso los estados, o bien cuando no son estados, las instituciones jurídicas a las cuales se les ha reconocido personalidad jurídica internacional. Es decir, que todo el ordenamiento jurídico aplicable a cada uno de los estados tiene una obligación de ser respetado sin necesidad de un consentimiento posterior, media vez se haya dado la ratificación de un convenio, de un tratado, de una norma internacional. El Estado parte se ve obligado a su cumplimiento sin necesidad de que posteriormente diga sí lo quiero cumplir o esto no lo voy a cumplir, porque su obligación es un derecho positivo y permanente durante la vigencia del tratado, que generalmente son periodos de tiempo largos. Y la segunda, que es una concepción particular en la que se establece que el derecho internacional público se regula relaciones entre determinados sujetos partes, es decir, por ejemplo, un tratado de libre comercio entre dos estados, un tratado de integración económica entre una determinada región, en este caso, por ejemplo, la región centroamericana. Muy bien. Yo aquí les consigné varias definiciones de lo que es el derecho internacional público. Primero, para el doctor Carlos Larios Ochaita, que es el libro
el libro que yo utilizo como el libro del doctor Larios Ochaita, lo utilizo como guía. Definitivamente aquí no se vienen a hacer prácticamente a descubrir cuestiones nuevas, sino que ya prácticamente el derecho internacional es una institución que viene que data desde la edad, antes de la Edad Media, y que ya ahora prácticamente se ha ido reforzando con muchos tratadistas, por lo cual esto es prácticamente el libro que yo consideré ser uno de los que tiene la guía del programa de estudios. Y él determina que es el conjunto de normas que procuran la convivencia pacífica entre los estados. Para Montiel Argüello es el conjunto de principios y reglas que determinan los derechos y deberes mutuos de los sujetos o personas de la comunidad internacional. Para Podestá Acosta es el conjunto de normas que rigen las relaciones de los estados entre sí y también de estos con ciertas entidades que, sin ser estado, poseen personalidad jurídica internacional. Para Laurens, es un conjunto de reglas que determinan la conducta del cuerpo general de los estados civilizados en sus relaciones recíprocas. Para Dupuy, que es una de las definiciones que consideré resaltar por tres ideas fundamentales de las cuales se extraen, es de que el derecho internacional público está formado por instituciones, normas que pretenden regular la sociedad internacional. Esto que de esta definición podemos extraer tres ideas principales. La primera es que existe una sociedad internacional distinta de las sociedades estatales individualmente consideradas. Dos, permite establecer que existe un derecho internacional distinto al derecho interno de cada país, es decir, que se trata de fuentes de creación, de fuentes de origen, o su origen tiene en otras fuentes distintas, que el proceso de su creación son distintos y que sobre todo la coercibilidad o los órganos que son los obligados a velar por el cumplimiento de las normas son entes totalmente distintos. Como por ejemplo, en el caso, ya lo vamos a ver en la parte donde establecemos las relaciones entre el derecho o las diferencias también entre el derecho internacional público con el derecho interno. Por ejemplo, en este caso, en Guatemala, una promulgación, una ley de carácter ordinario lleva un procedimiento establecido constitucionalmente en la Constitución Política de la República, que es el procedimiento para promulgación, sanción y vigencia de las normas ordinarias, que le corresponde específicamente al organismo legislativo. Por ejemplo, también tenemos la creación de normas individualizadas a través de dos organismos de Estado, en este caso el organismo ejecutivo a través de los acuerdos gubernativos y el organismo judicial a través de la Corte Suprema de Justicia mediante los acuerdos de Corte Suprema. Mientras que en el derecho internacional público, por excelencia, la fuente de creación de sus normas son los tratados o convenios internacionales, porque en ellos se establecen específicamente las normas a las cuales se obliga cada uno de los estados partes. Una vez haya sido ratificado, su obligación es de cumplimiento obligatorio. Y por último, como consecuencia lógica de los dos anteriores, se puede de la existencia de una sociedad implica necesariamente la existencia de un ordenamiento jurídico. Aquí se aplica la fórmula aristotélica que donde hay sociedad hay derecho, por lo cual es posible que a través de las relaciones sociales establecidas entre los estados haya la necesidad de regular la forma en que se van a materializar esas relaciones. Muy bien. Otros tratadistas definen el derecho internacional público a través de tres vertientes. La primera es en cuanto a los sujetos a las que va dirigida, es decir, que la definen como el cuerpo normativo, que es que a través de un procedimiento legal establece que son establecidas a través de estados soberanos y regula las relaciones entre cada uno de ellos. Y asimismo con aquellas entidades a las cuales se les ha
otorgado personalidad jurídica internacional. Conforme a la naturaleza de la norma internacional, se establece que es un conjunto de sistemas y principios, normas que regulan relaciones entre estados y la coexistencia de los estados y la cooperación recíproca entre los mismos, además de ciertas relaciones comunitarias, en este caso, por ejemplo, como se los comenté, de relaciones entre un Estado y la Organización de las Naciones Unidas, un Estado y la Organización Mundial de la Salud. Asimismo, el Chen Kei Sun Cho establece que son normas basadas en los tratados, la costumbre y los principios generales del derecho que son internacionalmente aplicados por estados, organismos internacionales y aquellas otras personas que se consideran sujetos de este derecho por medio de la misma ley que las establece o las regula. Y por último, conforme a la técnica procesal de su elaboración, que es el conjunto de normas jurídicas que son creadas en un marco específico determinado por la ley que las crea, aunque se oiga un poco extraño, porque es una norma que establece su creación de las normas nuevas. Eso significa, por ejemplo, este es el caso típico de los tratados y de sus protocolos. En el tratado, como guía general, se establecen parámetros o instituciones generales y a través del protocolo se establecen los procedimientos para su debido cumplimiento. Por ejemplo, también se establecen autoridades centrales, se establecen cómo va a ser el procedimiento para el cumplimiento de dicho tratado. Muy bien. En ese sentido, tenemos de que ese conjunto de normas y principios que forman el derecho internacional público rigen cuatro relaciones específicas. La primera, la relación entre los estados, la relación de estados entre sí. La segunda, las relaciones de los estados y aquellos entes que sin ser estado reciben ese reconocimiento o ese tratamiento de estado. El caso, por ejemplo, la ONU. La tercera es de las relaciones de los estados con aquellas entidades de carácter internacional a las cuales se les ha reconocido esa personalidad jurídica internacional. Y por último, las relaciones de los estados y los individuos en el ejercicio de los derechos y deberes que se consideran de naturaleza internacional. Aquí, por ejemplo, tenemos los derechos humanos. Tenemos, a raíz de eso, tenemos también las nuevas regulaciones que en materia de derecho penal se han realizado respecto a los delitos de trata, los delitos de genocidio, los delitos que son de comercio, específicamente en materia penal, los de tráfico ilegal de productos de la narcoactividad. Muy bien. ¿Cuál es la naturaleza jurídica de este derecho? Definitivamente es pública. ¿Por qué? Porque regula las relaciones entre estados, es decir, que es un poder coercitivo, es un orden coercitivo que regula y obliga las relaciones entre estados y que una vez aceptada una normativa internacional a través de una adhesión y ratificación a esa adhesión, el Estado parte se obliga a su cumplimiento independientemente de un consentimiento posterior. Es decir, al considerar de que los tratados tienen una vigencia amplia durante el tiempo, el Estado fue ratificado este tratado, este convenio en 1945, por ejemplo. Ahora el Estado de Guatemala se ve obligado, aunque sea su autoridad, como en este caso otro presidente, cuando sean otras autoridades o funcionarios, el Estado es obligado a su cumplimiento sin necesidad de que este presidente lo ratifique o diga, este sí lo quiero cumplir o este no lo quiero cumplir. Esa es una concepción de Hans Kelsen. Muy bien, la finalidad del derecho internacional público es asegurar la paz y la seguridad internacional, fungiendo como un modelador del orden social internacional al crear normas
jurídicas mediante las fuentes del derecho internacional, por excelencia los tratados internacionales. Para lograr ese mantenimiento de la paz y la seguridad, necesita adecuar esas reglas ¿a qué? A la realidad social, es decir, dependiendo del desarrollo moral y social, material de cada uno de los sujetos, es decir, estados que forman parte de la obligación establecida en un tratado, necesita irse readecuando a esa realidad de cada estado. Muy bien. Las funciones, su función, como ya les indiqué, es la de asegurar la pacífica convivencia en un orden justo a través de dos principios. El principio de que los estados deben de solucionar pacíficamente sus controversias. Esos principios están establecidos en la Carta de las Naciones Unidas, específicamente en el artículo 2, que se los quiero leer, por favor, ahí rápidamente, porque quiero seguir avanzando con ustedes. Artículo 2. Muy bien. Numeral 3. Los miembros de la organización arreglarán sus controversias internacionales por medios pacíficos, de tal manera que no se pongan en peligro ni la paz, ni la seguridad internacionales, ni la justicia. ¿Cuál es el otro principio? El principio de prohibición por parte de cada estado parte de la utilización de la fuerza. Ese está en el mismo artículo 2, numeral 4. Se los leo. Los miembros de la organización en sus relaciones internacionales se abstendrán de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado o en cualquier otra forma incompatible con los propósitos de las Naciones Unidas. Es decir, por una parte, pretende reducir la anarquía en las relaciones internacionales, creando un derecho imperativo y establecer derechos y deberes de los sujetos de la comunidad internacional, y por la otra, asegura la coexistencia entre los estados, específicamente para satisfacer las necesidades comunes, que en este caso es el mantenimiento de la paz. La función esencial es delimitar las competencias estatales, es decir, que esta prácticamente establece a través de su ordenamiento jurídico un freno a lo que es la soberanía de cada uno de los estados partes, entendiendo esta soberanía como la capacidad de cada estado de establecer su propio ordenamiento jurídico. En ese sentido, ¿cómo hace este freno de esa soberanía? La hace a través de dos vías. La primera, por la soberanía de otros estados, y la segunda, estableciendo el orden jurídico internacional. La función general es la de reglamentar las relaciones entre los estados, o sea, los sujetos de la comunidad internacional que sean susceptibles de una normatividad de carácter jurídico. La función ejecutiva o administrativa es la que se realiza a través de los denominados servicios públicos internacionales. En este caso, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud, tenemos también la organización, su delegación, la Organización Panamericana de la Salud en Centroamérica, la Unión Telegráfica Internacional. Su función judicial específicamente se realiza a través de los órganos que son creados por cada uno de los instrumentos internacionales. En este caso tenemos la Corte Internacional de Justicia, creada desde 1945 y que comenzó a funcionar en 1946 como un órgano judicial principal de la ONU. Su obligación es que sus jueces emiten opiniones respecto a la interpretación que se le debe dar a cada uno de los instrumentos internacionales, y el otro es de que deciden sobre las controversias jurídicas entre estados. También tenemos el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, creado en 1952 en Luxemburgo, y tiene como misión
garantizar el respeto del derecho en la interpretación y la aplicación de los tratados, es decir, que controla los actos de legalidad de cada una de las instituciones de la Unión Europea, velando porque los miembros respeten las obligaciones establecidas en los tratados e interpreta el derecho de la Unión a solicitud de los jueces nacionales. Muy bien. Y tenemos principalmente, compañeros, ya la habrán oído a lo largo de su carrera, la Corte Interamericana de Derechos Humanos como uno de los 3 tribunales regionales respecto a la protección de los derechos humanos. Este tiene relación con la Corte Europea de Derechos Humanos y la Corte Africana de los Derechos Humanos y de los Pueblos. Es una institución autónoma cuyo ya ustedes han considerado que las resoluciones emitidas por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos tienen carácter vinculante para el ordenamiento jurídico interno de cada uno de los estados partes. Ejemplo de ello es que sus recomendaciones consisten incluso en que debe de haber una revisión de cada una de las sentencias que incluso ha sido emitida por el tribunal o por los tribunales internos de cada estado parte. Ejemplo, en el caso de Guatemala, para el caso de Guatemala versus Rascacó, en el cual fue necesario la modificación o la interpretación e incluso una reforma legal para determinar la duración de la pena de prisión y el nuevo enjuiciamiento por el caso ahí previsto. La función normativa del derecho internacional público consiste en establecer la reglamentación que debe de abarcar tanto las situaciones de paz o de guerra, paradójicamente de paz o de guerra. Estas son funciones generales, pero definitivamente si nos vamos a lo que son los principios rectores del derecho internacional contemporáneo, del derecho internacional público contemporáneo, definitivamente el orden jurídico regulado en cada uno de los instrumentos de carácter internacional tiende a asegurar las situaciones de paz. Por ejemplo, en este caso, al establecer, aquí les puse un ejemplo, que es la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados. Ahí les puse varias consideraciones que se establecieron y que ahora sirven de base para lo que es el reglamento de la protección y determinación del Estatuto del Refugiado en el territorio del Estado de Guatemala. Eso quiere decir que un ordenamiento normativo internacional obliga incluso, como se los comenté, en el caso de las sentencias de la Corte Interamericana, a hacer reformas legislativas a nivel del ordenamiento jurídico establecido a través de un decreto ley, de una norma ordinaria. Es decir, por ejemplo, si en dado caso se establecieran parámetros generales que beneficiaran a la protección de los derechos humanos de los refugiados, la obligación de Guatemala, al haber suscrito la convención, es adecuar su ordenamiento jurídico interno. Muy bien, aquí tenemos lo que son, por último, los principios del derecho internacional público. Esos están establecidos en la resolución 2625 o 2625 de la Asamblea General de las Naciones Unidas y establece específicamente varios principios en los cuales yo los sinteticé en tres niveles. Los primeros, que son principios que tienden a regular las relaciones de los estados partes, las relaciones que estos celebran con otros estados. ¿Para qué? Para que no recurran a la amenaza o al uso de la fuerza. El otro gran pilar de los principios es la obligación de los estados partes de cooperar entre sí de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas, y el último pilar fundamental es el de igualdad de los derechos y de la libre determinación de los pueblos. Muy bien, compañeros, por favor, de tareita, solo para su conocimiento general, les queda, por favor, descargar lo que es la resolución 2625 de la Asamblea General de
de la Asamblea General de las Naciones Unidas para, en su artículo, ahorita se lo leo, está permítanme compañeros, aquí está. Un segundito, aquí lo tengo. Es apenas de 4 paginitas, por favor, compañeros, quiero que lo lean, pero aquí específicamente se establecen entre sus principios, que ahí pues los describen definitivamente, pero están determinados específicamente en los principios de que el Estado, están en sus consideraciones generales, el principio de que los Estados en sus relaciones internacionales se abstendrán de recurrir a la amenaza o el uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado o en cualquier otra forma incompatible con los propósitos de las Naciones Unidas. Otro principio es la obligación de no intervenir en los asuntos que son de la jurisdicción interna de los Estados de conformidad con la Carta. Y por último, la obligación de los Estados de cooperar entre sí de conformidad con la Carta. Y el de la libre determinación de los pueblos. Muy bien, compañeros. Entonces, ahorita les pido por favor un segundito. Yo voy a cambiar de presentación. Voy a cambiar de presentación. Denme un momentito, por favor. Muy bien, compañeros, vamos a hablar de lo que son las ciencias jurídicas y no jurídicas, que son las desarrolladoras del derecho internacional público.
Como sabemos, todas las ramas del derecho tienen una estrecha relación entre sí y todas permiten que se establezca un derecho internacional público positivo a través de la determinación de las normas que cada derecho rige. En este caso tenemos el derecho constitucional que fija los patrones sobre los cuales el Estado puede determinar cuáles obligaciones sí puede aceptar o a las cuales obligaciones se ha de adherir. En ese sentido, encuadra los patrones formales por los cuales el Estado puede dar su consentimiento en el ordenamiento jurídico del derecho internacional público. Derecho administrativo fija los procedimientos y señala los órganos competentes de su quehacer en el campo del derecho internacional público. El derecho financiero específicamente fija los lineamientos de las disposiciones arancelarias en el campo de la cooperación e integración internacional. El derecho mercantil fija los procedimientos de las actuaciones de las grandes sociedades multinacionales y transnacionales, así como los procedimientos a seguir en la cooperación e integración de los estados. El derecho penal fija la tipificación y el encuadramiento de los delitos de carácter internacional. Por ejemplo, los delitos de lesa humanidad, el tráfico de personas, la trata de personas. El derecho civil fija las normas que regulan las situaciones jurídicas relativas a las personas jurídicas e individuales dentro del derecho internacional público. Muy bien, entre las disciplinas no jurídicas, aquellas eran las jurídicas, entre las disciplinas no jurídicas que ayudan a desarrollar el derecho internacional público, por excelencia están la historia, ya que nos permite conocer el desarrollo de las diferentes instituciones que han surgido dentro del derecho en el contexto natural de las relaciones mismas en que aparecieron la formación de los estados. La geopolítica, que estudia y fortalece la aparición de determinadas tendencias jurídicas políticas. La ciencia política, que desarrolla los fundamentos del actuar de los estados en el contexto de la comunidad internacional y la transformación y aparición de los diferentes sujetos del derecho internacional público. El derecho mercantil, el penal y el civil solo los puse aquí como un agregado porque forman parte de lo que son las disciplinas jurídicas. Muy bien, ¿cuáles son las denominaciones del derecho internacional público? Se recuerdan, si nos retrotraemos a las historias y a lo que vimos en historia del derecho, nos recordamos que desde la evolución el derecho ha venido prácticamente marcado por varias etapas, específicamente en las cuales ha tenido papel preponderante lo que fue el Imperio Romano. En el derecho oficial, que en este caso era porque existían, se le llamaba así, porque existían funcionarios que eran los obligados a establecer lo que era la guerra en contra de otros estados o naciones y los que establecían cuando uno de los tratados de paz debería de expirar. En ese sentido, ese grupo de oficiales era conformado por un grupo de 20 sacerdotes que formaban grupos de 4 para establecer si conforme a las relaciones era necesario regular relaciones diplomáticas con Roma y los pueblos conquistados o extranjeros, específicamente relativos a la religión romana. Relacionados con declaraciones de guerra y la firma de tratados. ¿Qué se encargaban? Se encargaban específicamente de establecer las declaraciones de la guerra y la conclusión de los tratados de paz. Posteriormente, en la Edad Media, se le conoció como el derecho derecho que regula relaciones dentro y entre todas las personas. Este derecho era aplicable a y entre gentes. Su precursor fue Francisco de Vitoria,
nació, ahí se los puse, 1487 a 1546, fue el creador de la ciencia del derecho internacional. Él fue el primer fundador de, prácticamente a él se le considera como el creador del derecho internacional. Él fue fundador de la Escuela Española y su concepción del derecho internacional específicamente concibió de que el derecho internacional existía, que era necesario su creación derivado de la existencia de una comunidad universal en la que todos los pueblos debían de estar organizados políticamente, y tenía su fundamento en el derecho natural y específicamente en el derecho natural en el derecho natural que tenía su base en las creencias religiosas. Expresó los principios específicamente los principios fundamentales del derecho llamado a regir la comunidad internacional. Compañeros, como lamentablemente voy a quedarme aquí con ustedes, si Dios me presta la vida, el día viernes vuelvo a comenzar con esta plática desde denominaciones del derecho internacional para que no tenga que ir corriendo. Agradezco de antemano aquí una compañera, ahorita le voy a dar la palabra. Buenas noches, Lira. Buenas noches, compañera. Disculpe la molestia. ¿Las presentaciones las vas compartiendo a través de Classroom? Sí, las voy a compartir, solo que se las voy a compartir hasta el día sábado, porque voy a tratar de llevar a ambos grupos, tanto a la sección B como D, en el mismo nivel. Uh-huh. Gracias, Lira, muy amable. Buenas noches. Gracias, Lili. Muy bien, compañeros. Agradezco su atención y primero Dios, voy a comenzar a las 6:45 el día viernes, si Dios me presta la vida. Que tengan una feliz noche. Muchas gracias.